pantalla, por favor. Claro que sí, permita. Listo, ingeniero. Se puede ver, ¿verdad? Sí, ingeniero. Bueno, gracias. Hoy tenemos, buenas tardes a todos. Gracias por estar conectados y participar de esta tercera semana de lo que es la nueva era del asfalto. Hoy tenemos al ingeniero José Manuel Cuadrado, ingeniero civil. Él tiene maestría en ingeniería civil y un MBA. Tiene amplia experiencia en construcción de carreteras de concreto, asfalto, adoquines, también supervisión de obras civiles, administración de operaciones de concreto, asfalto, agregado. También tiene experiencia en Cemex, 8 años en Colombia, 5 años en Nicaragua y 1 año en El Salvador. Y actualmente se desempeña como el CEO de Panamá Asfaltos Modificados S.A. y es el presidente del Instituto Panameño de Asfalto. Así que lo dejamos con el ingeniero José Manuel Cuadrado. Gracias, ingeniera, por la presentación. Por favor, me confirma si están viendo. Sí se ve. Antes de que inicie, pueden hacer pues sus preguntas en cualquier momento dentro de la caja de preguntas y respuestas y yo se las voy a estar leyendo al ingeniero Cuadrado. Gracias, ingeniero. Bueno, buenas tardes y bienvenidos nuevamente. La idea es, pues vamos a tener un pequeño cambio en la agenda. Tuvimos problemas con una persona que me iba a ayudar el día de hoy con la conferencia. Hoy teníamos lo que era Marshall y la próxima semana pues tenemos SuperPay con el doctor Loria. Entonces yo voy a adelantar un poquito el tema. Voy a hablar hoy de mantenimiento vial. Dejaremos pendiente el tema de las mesas asfálticas. La semana pasada pues vimos lo que fueron los asfaltos, su clasificación de los diferentes tipos de sistemas que existen. Y pues hoy vamos a hablar de mantenimiento vial, ¿ya? Siendo que es un punto importante en lo que tiene que ver con todos los sistemas de asfalto. La próxima semana, como les decía, tendremos SuperPay. Estará el doctor Luis Guillermo Loria, quien nos ayudará con este tema. Acá está Carlos Sandoval, quien lo subo al panel. Carlos, ustedes también lo... Hola Carlos, buenas tardes. El ingeniero Carlos también nos ha ayudado a nosotros en el instituto en varias conferencias. Y bueno, ahí está Carlos. Cualquier cosa me apoyo con usted, Carlos. Bienvenido. Muchas gracias, con todo gusto. Siempre a la orden. Bueno, la idea es, como les dije, hoy mirar todo el tema de mantenimiento. Es un tema bastante crítico y del cual tenemos que estar enterados. Nuevamente invitarlos al Congreso. Vamos a tener nuestro primer Congreso Panameño del Asfalto, la nueva era del asfalto, el 20 y 21 de abril del 2023. Hay un pool de conferencias bastante atractivas y obviamente una serie de presencia internacional de diferentes compañías y empresas que van a participar. Como les dije, vamos a ver el tema de mantenimiento. Vamos a ver una teoría, digamos, que de una manera un poco didáctica, pues, que siempre está de sobra decirla, pero es mejor tenerla en cuenta. Entonces, primero, pues, aclarar el tema de la estructura del pavimento. Generalmente en la estructura del pavimento siempre hay una superficie de rodadura, una base, una subbase y la subrasante, ¿ya? Entonces, generalmente donde tenemos que llegar a actuar siempre es en la superficie de rodadura, de tal manera que cuando tengamos ya algún efecto, ya sea de fatiga, de formación, agrietamientos, tenemos que actuar. Pero
no hay que esperar a llegar a ese punto. Y hay que actuar en su momento para no llegar a afectar ni a la base ni a la subbase, porque ya es una situación bastante compleja. Vamos a mirar cómo lo hemos visto todos los temas del asfalto, pero hay que dejar claro que esta misma situación o el mismo requerimiento, no los mismos tipos de mantenimiento, pero sí los mismos requerimientos de cuidar siempre, de no afectar la base y la subbase, también se da en los temas de las estructuras de concreto. Aquí tenemos diferentes tipos de estructuras de pavimento. Esto lo tomé del libro del ingeniero Reyes. Son diferentes tipos de estructuras. Ustedes pueden ver que hay estructuras generalmente tienen una rodadura, una base asfáltica, su base granular, su base granular. Algunas tienen una subrasante mejorada, que es, digamos, una estructura, digamos, típica ya. Sin embargo, hay otros tipos de estructuras que varían, digamos, ya un poco más ligeras. Y acá, como ustedes pueden ver, hay otras ya que se tratan en las bases granulares con cemento, es decir, bases estabilizadas. Hay algunas que no solo con cemento, sino también se hace con cal, y en algunos países también las hacen con asfalto espumado. Aquí una empresa lo ha hecho, que es CUSA. CUSA ha hecho también asfaltos espumados. No sé si ahí me corrige Carlos, pero hay otras empresas que también lo han querido hacer, pero la que entiendo que lo ha hecho es CUSA. Sí, se hizo en el tramo David Boquete. Bueno, la ingeniera tiene experiencia porque ella trabajó en CUSA. Y también hay otros de estructura mixta, ya, es decir, capas tratadas con cemento, subrasante mejorada, estructuras de pavimento inversa, ya, porque tiene una capa granular no tratada, que la vemos acá muy cercano de la capa de material, y luego tiene una tratada y luego viene la subrasante mejorada. Y así, digamos, hay diferentes tipos de estructuras que podemos ver y apreciar, y hay de todo, digamos, un sinfín y variedad, pero digamos estas son las más comunes en nuestro medio. Ahora viene un tema de una curva que siempre vemos, que es la curva de mantenimiento y preservación, la cual pues la ingeniera, creo que a ustedes les ha trabajado bastante el índice de cada uno digamos, del pavimento en el estado en que se encuentra. Entiendo que la ingeniera ha hecho con la mayoría de sus estudiantes ejercicios reales de este cálculo del índice. Entonces, realmente lo importante de ese índice es cómo aplicarlo, y posteriormente es cómo corregir lo que estamos llevando a cabo. Nosotros hace poco hicimos un estudio en lo que fue el tramo marino. En el tramo marino se hizo un estudio calculando el índice, de tal manera de que pudiéramos evidenciar en qué estado se encontraba, digamos, la estructura. Prácticamente lo que encontramos fue que se encontraba en buen estado, un estado de envejecimiento de 5 o 6 años, lo cual permite aplicar ya sea un micropavimento o productos como los rejuvenecedores. Entonces son dos alternativas que ahora las vamos a ver y que prácticamente son también ampliamente utilizadas. Aquí tenemos el índice de la condición del pavimento, el PCI, el cual, pues, dependiendo, digamos, de la evaluación que hagamos en campo, pues nos va a arrojar una clasificación donde encontramos. Entonces, prácticamente lo que se busca es que un pavimento llegue a los 20 años, siempre y cuando pues hagamos de manera adecuada todo lo que son las rutinas de mantenimiento. Entonces, hay que tener especial cuidado, porque si nosotros no actuamos en su momento, vamos a tener un deterioro y posiblemente la pérdida total de la estructura de pavimento. Aquí vamos a ver unos ejercicios en los cuales, sí, acá digamos está la condición del pavimento, que es la que ustedes han aprendido a calcular, y acá tenemos el tiempo en años.
Entonces, generalmente, cuando empezamos a tener deterioro del pavimento, cuando llegamos a ciertas vidas útiles, ya empezamos en unas etapas de falla. Obviamente, cuando arrancamos está excelente, está buena, está en falla. Entonces, y posteriormente ya tenemos una etapa muy corta para llegar, digamos, a la destrucción total, digamos, de la carpeta. Hay un punto acelerado de deterioro que prácticamente cuando uno deja llegar su falla, digamos, a la clasificación C, en donde ya es muy difícil recuperar la estructura de pavimento. Hay que tener especial cuidado de no pasar de este punto y obviamente tratar de hacerlo antes. Como acá, por ejemplo, yo ya sabiendo que a los 10 años, a los 8 años de tener mi estructura, tengo que hacerle el mantenimiento, repotenciar la estructura y así volver a hacerlo el mismo sistema. Actualmente se está adoptando estos sistemas en Panamá. Ayer, lunes, fue el martes, perdón, fue una reunión de homologación en la vía Darién y se va a hacer el mantenimiento, digamos, por índices en los cuales se sigue un sistema como este. Es decir, ellos tienen que mantener una calificación de la carpeta en la cual debe cumplir con ciertos estándares. Entonces, de esta manera, pues siempre se está repotenciando y yo voy a asegurar, digamos, la vida útil de mi estructura. Entonces, por eso es tan importante garantizar de no llegar a picos muy bajos, como lo vemos acá en el tercer periodo de mantenimiento, de no bajar, digamos, de estos índices, porque realmente sí vamos a estar en problemas. Ahora, en tema de costos, más o menos. Si yo hago mi mantenimiento en esta zona, es decir, en la zona donde yo, digamos, actúo a tiempo, estamos hablando de que un mantenimiento nos puede costar $2 por metro cuadrado. Ahora bien, si lo dejé pasar de ahí por tema de presupuesto, ya empecé a llegar a la zona del punto crítico que hablamos, me puede costar entre $4 y $8 lo que es un metro cuadrado hacerle el mantenimiento. Ahora, si ya me paso de eso, pues ya viene costando $12, $18, que casi que se acerca al costo de lo que es el metro cuadrado de una estructura. Entonces, realmente el mantenimiento, si lo hacemos a tiempo, realmente nos reduce significativamente los costos en el tiempo. En el tema de mantenimiento, pues hay un tema muy importante y es qué hay que hacer, cómo se hace el mantenimiento, qué tenemos que emplear. Entonces acá vamos a ver lo que son las emulsiones. Ya hemos visto algo del asfalto, entonces ahora vamos a ver las emulsiones. ¿Ya? Las emulsiones como tal son productos elaborados a base de cemento asfáltico y de solución jabonosa, que lo que hacemos es combinarlos para que el asfalto quede en suspensión y lo podamos mantener en estado líquido a temperatura ambiente. Entonces las emulsiones nos permiten hacer una serie de mantenimientos, como vemos acá en la figurita. Al lado derecho, en la parte superior, vemos que tenemos sellos de niebla, que es el FOT Seal, los riegos de sello, es el Seal Coat, las lechadas, el Lurisil, el micropavimento, microsurfacing, y los tratamientos superficiales, que es el Chip Seal. Entonces, esos prácticamente son los temas de mantenimiento. Ya cuando veamos un poquito más del tema constructivo, vamos a ver lo que es riego de liga e imprimación, que también se utilizan ampliamente, digamos, lo que son las emulsiones. Entonces, si se dan cuenta, la parte superficial acá, prácticamente lo que hacemos es emplear las emulsiones en este diferente tipo de tratamientos. Ahora bien, hay otros productos que también los vamos a ver acá, que son los asfaltos rebajados. Los asfaltos rebajados también se usan en algunas, no en todas, porque no todos se pueden hacer con rebajado. Los que les estoy mostrando acá, todo se puede hacer con emulsión, pero no todos se pueden hacer con asfaltos rebajados. Ahora vamos a ver un poco más en detalle. Aquí está cómo se produce la emulsión. La emulsión es la mezcla, como les decía, de asfalto y una solución jabonosa.
Entonces acá vemos en los tanques amarillos, se prepara una solución jabonosa a base de un emulgente, el cual yo mezclo con agua y me aseguro de que tenga un pH tal que no me vaya a afectar y vaya a reaccionar químicamente con el asfalto y se me dañe la emulsión y se me rompa. Cuando a uno se le corta la leche, más o menos así es como cuando a uno se le rompe una emulsión. Entonces, lo que se hace es balancear el pH con ácido clorhídrico y ya teniendo la solución preparada, también preparo mi asfalto, que es un AC30. Acá en Panamá el común es el AC30, aunque también se puede fabricar con AC20, que es un asfalto blando, que facilita, digamos, la fabricación de las emulsiones. Entonces yo tomo mi AC30, tomo mi solución jabonosa y lo paso acá a través de un molino, es decir, acá entra el asfalto y acá entra la solución, entran a un molino de alto corte. Entonces lo que hace el molino es prácticamente cortar el asfalto en pequeñas partículas y hace que quede en suspensión en la emulsión. Una emulsión es una mayonesa. La mayonesa como tal es una emulsión en la cual nosotros estamos combinando diferentes componentes grasos y líquidos, pero si lo vemos es homogéneo y se mantiene en el tiempo, no hay una separación. Eso es lo mismo que se hace en el asfalto, obviamente pues a nivel industrial, se hace con un molino coloidal de alto corte, de tal manera que nos permita incorporar el asfalto y mantenerlo en suspensión. Entonces, este prácticamente es, digamos, el proceso de fabricación. De temperaturas, pues la solución jabonosa se debe manejar más o menos 40, 50 grados centígrados. El asfalto debe estar a una temperatura de 145 grados. Esto permite que tenga una viscosidad adecuada para que pueda pasar a través del molino, porque si se dan cuenta, él viene y se mezcla acá con la solución jabonosa. Entonces tenemos que garantizar que no esté ni que tengan una temperatura de entrada adecuada, porque si tengo también la solución muy fría y el asfalto muy fría, pues voy a tener problemas en la fabricación. Entonces, una vez se fabrica la emulsión, al final hay unas fórmulas para calcular cuál es la temperatura final de la emulsión, pero prácticamente podemos estar hablando de que sale a una temperatura de 75, 80 grados centígrados. No me puede llegar muy alta porque si no se me empieza a evaporar el agua, ya llegando al 100 grados centígrados se evapora el agua y prácticamente se rompe la emulsión. Como les dije, romper la emulsión es como cuando a uno se le corta la leche, se separan las fases. Tengo una separación de la fase acuosa de la fase, digamos así, del asfalto. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el manejo de las temperaturas y otros temas que vamos a ver ahora con respecto a las emulsiones. ¿Qué tipos de emulsiones tenemos? Prácticamente tenemos emulsiones de rotura rápida, rotura media, rotura lenta, rotura superestable y rotura controlada. Más adelante vamos a hablar un poquito en detalle, pero si se dan cuenta, la rotura es cuando yo hago que el agua se pierda de esta solución. Es decir, cuando yo tengo mi emulsión y pierdo el agua, ahí me queda el asfalto, ahí me queda mi bitumen, que eso es la manera en que la emulsión mantiene el asfalto en suspensión a temperatura ambiente para poderlo transportar, aplicar y que posteriormente pierda el agua en determinado tiempo y me garantice a mí colocar una taza de asfalto en determinadas aplicaciones. Prácticamente, digamos, eso es, la clasificación gira en torno a esos tiempos y gira, por supuesto, en torno a si es aniónica, catiónica o no aniónica, es decir, el tipo de polaridad de que esta tiene. Entonces acá tenemos, por ejemplo, las emulsiones aniónicas y las catiónicas, o sea, la polaridad, digamos, positiva a las catiónicas, para tener una adecuada adherencia a los agregados. O sea, los agregados como tal, mineralógicamente, tienen una composición, obviamente esa composición química tiene
una característica de adherencia o no al asfalto. Como tal, los agregados siempre van a preferir el agua que al asfalto, ¿ya? Entonces, este proceso hay que manejarlo con cuidado, hay que saber qué tipo de polaridad tiene nuestro agregado, qué composición química y qué buen funcionamiento puede llegar a tener con la emulsión para tener una buena adherencia. Aquí tenemos algo de la nomenclatura. Hay diferentes, digamos, tipos de emulsiones y nomenclaturas. Es importante que las conozcamos para estar bien ubicados. Entonces acá si podemos mirar o darnos cuenta, pues por ejemplo, una CRS2P es una emulsión catiónica de rápido rompimiento. 2 significa, hay uno que es viscosidad, baja viscosidad, y 2 que es alta viscosidad, muy viscosa. Entonces, para yo tener una CRS2, tengo que tener lo que se llama una mayor cantidad de asfalto residual. Ahora, ahí se me montó la filmina. Pero también, digamos, la viscosidad, como acá se hace anotar, se obtiene con la concentración de asfalto con la que yo fabrique la emulsión. Hay unas letras que acompañan las emulsiones, el número de la emulsión. Entonces puede ser H, como en este caso, que son asfaltos duros. Puede ser con S, es decir, que tienen solventes. Con P, que tienen también polímero. Entonces es una clasificación muy amplia porque ahora hay muchos usos y a través de la historia han habido muchos usos de lo que tiene que ver con las emulsiones, pero es bastante nomenclatura. Ingeniero, tenemos una pregunta. Dígame. Sí, dice, buenas tardes. Para el caso de fabricación de emulsiones aniónicas, ¿qué tipo de agente estabilizador recomienda usar? Puesto que se sabe que las catiónicas se trabajan con el ácido clorhídrico, como lo mencionó. Gracias. Bueno, realmente yo no he tenido experiencia con las aniónicas. En donde yo he trabajado, que ha sido Colombia, Nicaragua, El Salvador y ahora Panamá, siempre he trabajado con las catiónicas. No he tenido la experiencia de trabajar con las aniónicas. Ahí sí le debo la respuesta. Obviamente sí hay una serie de emulgentes que trabajan especialmente para las aniónicas y unos que trabajan especialmente para las catiónicas. Entonces, si no manejo esa línea, siempre he estado con las catiónicas, pero lo que sí sé es que en las aniónicas hay unos emulgentes, pues cada casa, digamos, de emulgentes trabaja una, y siempre se estabiliza el pH pues para balancearla con ácido clorhídrico, pero sí no sé cuál es la línea específica de las aniónicas. En las catiónicas pues sí hay diferentes marcas. Bueno, acá está Carlos Sandoval, que él vende Surfats. Ellos tienen diferentes tipos de emulgentes. Está Longevity, está Neurium, está Quimicao, etcétera, etcétera, etcétera. No sé, Carlos, si usted conoce ahí, ustedes distribuyen algunos aniónicos. Nos dice acá Abel que para las aniónicas se usa sosa cáustica. Ah, ok, ahí está Abel Claros. Hola Abel, ¿cómo ha estado? Lo subo de panelista, don Abel Claros. Sí tiene ahí, a ver. Hola Abel, buenas tardes. Bueno, ahí está. Bueno, yo subí a Abel como panelista. Abel es el representante de Surfas en México. Pero como les dije, yo aniónica no he trabajado. Realmente en este lado del mundo yo no he tenido experiencias con las aniónicas, solo con las catiónicas. Aquí continuando con las especificaciones, acá tenemos las especificaciones pues de las catiónicas, que son las que prácticamente trabajamos acá en Panamá. Todas las emulsiones son catiónicas. Tenemos acá, como pueden ver, las de rápido rompimiento, que son las CRS.
ya sea la 1 o la 2. Entonces, si se dan cuenta, pues el tema acá es la concentración de asfalto, es decir, el porcentaje de asfalto residual es la diferencia entre la CRS1 y la CRS2. Ahora más adelante vamos a ver la especificación de Panamá, que ahí se puede ya, digamos, ver un poquito más en detalle. Sin embargo, acá ustedes lo pueden ver, la cantidad de asfalto. Acá estamos hablando de 60-65%, de que tenemos ahí prácticamente en una emulsión CRS1, mientras que una CRS2, pues acá siempre se trabaja con un poco más de asfalto. Es decir, cuando yo trabajo una emulsión de rompimiento rápido, generalmente se utilizan más en lo que son los tratamientos superficiales, que más adelante lo vamos a ver. Y cuando, por ejemplo, yo estoy en una superficie inclinada, una carretera con 10% de inclinación, pues yo no le puedo meter una CRS1 porque se me va a escurrir, se me va a regar la emulsión, o sea, es una emulsión que tiene una baja concentración de asfalto, o sea, una baja viscosidad, mientras que una CRS2 tiene una alta viscosidad y me va a permitir trabajar en esas condiciones. Acá tenemos la de rompimiento medio. La verdad que en Panamá no se usa, bueno, en Centroamérica tampoco las he visto mucho. Y las de rompimiento lento sí, prácticamente para imprimación se utilizan mucho. También se utilizan para lo que tiene que ver para fabricar mezcla fría, para lo que son el Lurris. Y lo que tenemos acá, las CQS, que son de rompimiento controlado, que prácticamente las utilizamos para lo que son los micropavimentos. Pues prácticamente, digamos, esto es lo que a nivel de especificación internacional, Panamá adopta prácticamente la misma simbología, y la verdad que gran parte de Centroamérica tiene la misma simbología, es decir, la CRS, la CSS, Nicaragua es lo mismo, El Salvador también lo mismo, Costa Rica sí tiene su propia nomenclatura, pero prácticamente, digamos, acá en Panamá se toma la especificación internacional. También hay otra serie de productos que se emplean, que son los asfaltos rebajados, los putback, que prácticamente es el asfalto y en vez de emulsionarlo, lo que hago es rebajarlo o cortarlo con solventes. Entonces acá en Panamá se emplea el rebajado, especialmente el RC250, que es el que tenemos. Es la siguiente. Acá está el RC250, se utiliza bastante en Panamá. Hay veces se utiliza el MC, pero son los dos que prácticamente se utilizan más acá. Está la especificación de Panamá, que es reciente, esto ya está en consulta internacional. Para información de todos, hoy ya se venció el término, hasta el 24 de enero había plazo para hacer observaciones. Entonces, prácticamente los documentos que hay ya son los que se van a migrar a que se vuelvan reglamento, tanto para los asfaltos como para las emulsiones. Esto fue lo que quedó a nivel de emulsiones. Lo que se hizo fue colocar una especificación en la cual se va a indicar el porcentaje de asfalto, ¿ya? Para que el usuario sepa qué está comprando. Es decir, oiga, si estoy comprando una CRR 60, es decir, que tengo una emulsión de rompimiento rápido, catiónica, rompimiento rápido, 60% de asfalto residual. En cambio, si yo compro una CRS1 y digo, oiga, ¿cuánto asfalto residual tiene? Entonces, se buscó que en la especificación se indicara el porcentaje mínimo de asfalto que debe tener la emulsión. Entonces, por eso es que en la especificación acá de Panamá se puso, digamos, ese número. Entonces, eso es en tema de especificaciones, lo que prácticamente se está haciendo. También tenemos otra pregunta. ¿Qué diferencia las emulsiones Rapid Setting de las Quick Setting y en qué caso es mejor usar una u otra? Ok. Entonces, cuando yo tengo una rápida, la rápida nosotros las utilizamos prácticamente en lo que son los tratamientos superficiales, que ahora los vamos a ver. Yo utilizo una rápida porque lo ideal es que yo tiro mi emulsión,
tiro mi agregado, yo quiero que me actúe rápido, entonces en eso utilizo una rápida. Y también utilizo una rápida cuando yo hago la liga entre una carpeta vieja y una carpeta nueva, entonces le coloco una rápida para posteriormente aplicarle encima, digamos, lo que es la nueva carpeta. Ahora, la Squid, que es la de rompimiento controlado, se utiliza más que todo para lo que son los micropavimentos. Es decir, yo necesito tener una rotura rápida pero controlada. Los micropavimentos son emulsiones que rompen muy rápido, pero las puedo controlar, ¿ya? Entonces se hace un diseño específico. También ahora vamos a ver un detalle específico de lo que es micropavimento. Y van a ver que la característica de este tipo de aplicaciones es muy especial y requiere una emulsión controlada. Entonces prácticamente, digamos, esa es la diferencia. Acá tenemos una tabla que nosotros también utilizamos acá para la especificación en Panamá, que es dependiendo lo que yo quiero hacer, qué tipo de emulsión debo emplear. Hay gente que ya la sabe, ya lo entiende, pero lo que hicimos en la normatividad fue incluirlo. Obviamente está en español, pero pues acá lo tenía en inglés. Digamos, de todos los diferentes tipos de aplicaciones. Acá en la parte de abajo vemos lo que tiene que ver con mantenimiento, que es lo que estamos viendo, que es Foot Seal, el Prime Coat, el Take Coat y los diferentes tipos de mantenimiento que podemos hacer en una estructura de pavimento. Aquí hay algo muy importante con las emulsiones, que es un tema que no quise entrar, digamos, a mirar todo, digamos, la caracterización física por temas de tiempo. Hay diferentes ensayos que se le hacen a las emulsiones. Obviamente hay que evaluarlas. Uno de los que hay ensayos en la producción y hay ensayos al final. En la producción prácticamente cuando nosotros producimos emulsiones, lo que estamos controlando siempre es el porcentaje de asfalto residual y obviamente siempre estamos controlando lo que es el pH, ¿ya? El pH de la solución jabonosa y por supuesto las temperaturas. Entonces, esos tres son los de control en fabricación. Ahora, cuando ya se está produciendo, ya se produce la emulsión, y también digamos durante la fabricación hacemos una prueba de retenido para mirar en el tamiz si tenemos partículas grandes o granitos de asfalto que implique que estoy moliendo mal o que estoy metiéndole un poco más. Cuando tengo exceso de asfalto también empieza a tener más retenido. Entonces esas son las pruebas que hacemos, digamos, durante la producción. Y durante digamos, ya cuando terminamos de fabricar la emulsión, hacemos nuevamente lo que es retenido de asfalto para asegurar que toda la producción pues tenga un promedio. Y también ya se corre lo que es la estabilidad Cyborg-Furol, que es diferente a la estabilidad que vimos del asfalto con el viscosímetro. Acá lo hacemos con un equipo que es el Cyborg-Furol. Y también hacemos sobre el asfalto, digamos, residual, hacemos diferentes pruebas para asegurar que estamos cumpliendo con la especificación. Y una prueba muy importante, y creo que es digamos, donde nosotros nos centramos como productores, es en las pruebas de estabilidad al almacenamiento. ¿Por qué? Porque si yo tengo esto, la emulsión, acá lo pueden ver, digamos, en la parte, en la etapa original, pues todas las partículas de asfalto están suspendidas, digamos, en la solución. La emulsión tiene ciertos tiempos de almacenamiento y hay que tener un cuidado especial con el almacenamiento. Si yo tengo una emulsión más de 5 días quieta, pues yo tengo que empezar a recircularla, ¿ya? Es decir, tengo que empezar a recircular, es decir, hacer un mezclado. Obviamente con cuidado, yo tomo la parte de abajo, vuelvo y meto acá la manguera y hago la recirculación para poder volver a mezclar la emulsión. Pero si yo no lo hago, se empieza a sedimentar, como lo estamos viendo ahí en la fotico esta. Se empieza a sedimentar el asfalto y hasta que se rompe, ¿ya? Que esa es la última etapa. Entonces nosotros siempre buscamos que haya una buena estabilidad. Cuando utilizamos los emulgentes, pues siempre miramos que nos dé una buena estabilidad, porque pues generalmente la emulsión la almacenan y los asfaltos, algunos de los asfaltos que hay acá en Panamá disponibles son asfaltos muy pesados
y si no se tiene una adecuada estabilidad, pues vamos a tener rotura. Entonces, este es uno de los ensayos que más cuidado tenemos. Obviamente este ensayo depende de muchas cosas. Cuando yo hago una emulsión y esa emulsión tiene muy poquito asfalto, es decir, un residual 60-55%, tienen una tendencia mucho más a romperse más rápido, son muy inestables. Pero cuando yo tengo un porcentaje de asfalto alto, la emulsión tiende a ser mucho más estable. Entonces, ese es un factor. El segundo factor, pues definitivamente es el tamaño de la partícula. Si yo con mi molino dejo las partículas muy gruesas, pues eso se me va a sedimentar muy rápido. Cuando yo muelo 6 micras, 7 micras, súper estable. 9, 10 micras, está bien. Más de 10 micras, no me la juego. Entonces también tenemos que estar haciendo pruebas en el microscopio de fluorescencia para mirar el tamaño de la partícula. Y si no, toca estar ajustando nuestra molienda, nuestro molino, para asegurar. Entonces, este, digamos, es un ensayo que prácticamente, aunque no es muy técnico en decir que tiene ciertos equipos o algo, que sencillamente es una probeta, pongo la emulsión, la tapo y la dejo y hago luego un comparativo entre la parte de abajo y la parte de arriba, me da un indicio claro de que si algo está sucediendo, digamos, ya en alguno de los parámetros que les acabo de nombrar. O también hay algunos emulgentes que no funcionan bien, no tienen una buena estabilidad y pues también no ayudan. Entonces, esto es una mezcla de muchos factores. Acá tenemos un comparativo entre lo que es un asfalto rebajado y una emulsión. Son los precios de hoy. Son los precios de hoy de Panamá. Un ejemplo que yo le pongo a la gente. Para que lo vean, el rebajado en Panamá se hace con el 25% de gasolina y el 75% de asfalto. ¿Ya? Eso es un asfalto rebajado. Yo tomo el asfalto, lo llevo a cierta temperatura, le adiciono la gasolina, lo mezclo y tengo mi asfalto rebajado. Ese es un RC250. Ahora yo también hago una emulsión. Acá tenemos una C30, un 62%, y tengo una solución jabonosa al 38%. Entonces es una emulsión, una CRS. Yo tengo un RC y una CRS que se utilizan, digamos, para lo que, digamos, para un tratamiento en este caso. Entonces, actualmente el precio por galón del rebajado está en $3.85 por galón y el precio por galón de una emulsión vale 2.72. ¿Sí? La emulsión es más económica. ¿Sí? Me dirán, sí, es más económica porque trae menos asfalto. Al final lo que nos interesa a nosotros es la cantidad de asfalto, ¿ya? El rebajado utiliza un solvente para transportarlo y la emulsión utiliza una solución para transportarlo. Pero al final lo que uno compra, lo que uno tiene es el asfalto. Ese es el objetivo final, el asfalto. Pero veamos algo. Cuando yo convierto esto a números, digo, ok, sí, pero es que el 75% del rebajado tiene más asfalto mientras que el de emulsión. Sí, pero cuando yo hago mi costo o llevo esto a costo por galón, ya tengo una diferencia importante. Porque un galón de AC30, cuando hago un asfalto rebajado, me sale a $5.13 el galón, mientras que un galón de AC30 utilizando emulsión me cuesta 4.39. Es decir, yo tengo un ahorro del 14% cuando utilizo emulsiones, ¿ya? Esto es un tema que hemos discutido mucho acá y se discute especialmente en Panamá porque es donde más rebajados hay actualmente. Ahora vamos a ver un mapito de cómo está la situación acá en Centroamérica, pero prácticamente acá es donde más se utiliza rebajados. Entonces, pero alguien va a decir, sí, pero es que con emulsión, como trae menos asfalto, me va a tocar transportar más. Sí, efectivamente. Hicimos un ejercicio real y tomamos Chiriquí, David, como referencia, es decir, ¿cuánto me vale el ejercicio? Solo incrementa el 0.9%, es decir, mínimo yo tengo un ahorro de 13-12% cuando utilizo las emulsiones. Entonces, obviamente en un proyecto muy grande esto significa ahorros increíbles e importantes para un proyecto. Ahora, no solo los ahorros,
se ven a nivel de dinero, sino también a ahorros ambientales. Es decir, cuando estas son investigaciones, no solo es investigación de la Transportation Research Board, sino también hay diferentes investigaciones que demuestran que el uso de los asfaltos rebajados pues no son buenos para el ambiente y tampoco para la salud. Entonces, hay claros indicios que cuando yo reemplazo los rebajados con emulsiones, se reduce la cantidad de CO2 en casi 2/3. Es un tema importante. Uno no ve el uso de estos productos en Estados Unidos y en Canadá, a menos de que sea en el invierno, que es cuando lo autorizan, si hay alguna emergencia o alguna situación, porque realmente en estos países se construye en el verano. Y en el invierno se pueden utilizar porque obviamente no se congelan, a diferencia de las emulsiones, pero realmente la construcción se hace en verano. Entonces, y de hecho, para utilizar un rebajado en Estados Unidos o en Canadá hay que pedir un permiso y no puede ser frecuente, y etcétera. Es decir, es un tema bastante restringido. Ahora, hay diferentes daños. Esto sucede con los equipos. Hay incendios, hay daños de vidas, porque son productos muy volátiles. Es decir, un producto de estos, si yo lo caliento en la cisterna y me paso de 130, 140 grados, ya estoy en peligro de generar un conato y de que me explote el camión, como el que vimos anteriormente, y generar pérdida. Entonces, el tema de los rebajados es muy delicado. Mientras que una emulsión, yo por más que la caliente, lo que lo voy a hacer es dañarla y reventarla, porque voy a hacer que pierda el agua, pero no se me va a generar un incendio. O sea, va a tener una pérdida económica, pero es manejable porque después se puede recuperar el asfalto. Nosotros ya hemos tenido varias situaciones que la gente por algún mal manejo rompen la emulsión y nosotros hemos tenido que recuperar el asfalto para volverlo a utilizar. Lo mismo pasa con los rebajados. Si yo dejo un rebajado quieto, pues va a perder los solventes y también voy a tener que hacer un procedimiento porque me va a quedar el asfalto prácticamente duro y no voy a poder manipularlo en el distribuidor. El uso de rebajados en la región, prácticamente el país en este momento que tiene más uso de rebajados es Panamá, con una cantidad mayor al 85%. Está Honduras y Guatemala, que andan menos del 30%, y el resto de países anda con el menos del 10%. Entonces, ese, digamos, es un esquema general. ¿De dónde lo saqué? Obviamente, pues, hablo con la gente, le he consultado, experiencia que yo he tenido en países como Nicaragua. En Nicaragua prácticamente todo es emulsiones. Sí hay algo de rebajado, pero es muy, muy poco. Costa Rica, por lo que he hablado también con la gente de Costa Rica, prácticamente no hay rebajado. Recope maneja solo emulsiones. En Colombia, la misma situación. Y bueno, realmente creo que la situación está en Panamá, pero poco a poco se ha ido avanzando, poco se ha ido migrando el tema de las emulsiones, tanto por tema de costo como por tema ambiental. Obviamente hay la restricción al cambio. El ingeniero que lleva 20 años o el operador que lleva 20 años con el rebajado no quiere cambiar y ya se acostumbró, y esa es la tarea de enseñanza y capacitación. Tenemos una pregunta. ¿Cuáles son las diferencias más notables entre asfalto rebajado y emulsión aparte de su precio? Bueno, acá tengo un dibujito, se lo voy a poner y después le contesto. Entonces acá prácticamente tenemos, voy a ir parando para ir explicando. Aquí prácticamente, si se dan cuenta, la principal diferencia, digamos, entre una emulsión asfáltica y un rebajado. Entonces, la primera es que cuando yo hago una emulsión asfáltica, tengo una cantidad menor de asfalto residual. Esa es una diferencia. La segunda diferencia es que la emulsión asfáltica yo la fabrico con una solución jabonosa, fabricada a partir de agua, un solvente, digo, un emulgente, y le gradúo el pH con ácido clorhídrico. Ahora, un rebajado lo fabrico con asfalto y lo fabrico con un solvente. En este caso, si estoy haciendo un RC, lo fabrico con gasolina. Entonces, digamos, esa es una primera diferencia. Entonces, acá es esquemático, ¿no? Entonces, tengo
El otro tema es que cuando yo hago asfaltos rebajados, sí tengo líquidos volátiles, es decir, ya se convierte en un producto volátil. Obviamente le estoy metiendo el 25% de gasolina, se vuelve volátil y tengo que tener cuidado con el manejo, tanto con el tema del calentamiento, porque cuando yo manejo un asfalto rebajado, tengo que calentar un poquito en el distribuidor para que él, luego que yo lo tire, él baje la viscosidad y pueda imprimar, ¿sí? Pueda esparcir el distribuidor. En la emulsión asfáltica hay veces se utilizan, hay empresas, nosotros no utilizamos solventes, nosotros utilizamos aceites vegetales para bajarle un poco la viscosidad al asfalto y poder hacerle la emulsión. Y eso, digamos, en el proceso de fabricación. Entonces acá prácticamente, digamos, es esquemático, se llega al mismo porcentaje, a la misma cantidad como les hice los dibujitos. Obviamente uno es con solución jabonosa, líquido volátil, lo que les dije. Y lo otro, una diferencia importante es que no es inflamable, digamos, lo que es la emulsión, mientras que el rebajado es inflamable. Es amigable, las emulsiones son amigables con el ambiente, como les dije, pues se pueden hacer emulsiones amigables con el ambiente, es decir, empleando aceites vegetales para no utilizar emulgentes. Obviamente, pues cuando yo suelto ese poco de volátiles, pues van al aire, una parte de ese volátil va al aire. Y lo otro es que las emulsiones tienen múltiples aplicaciones, es decir, yo no puedo hacer un micropavimento con asfalto rebajado, yo no puedo hacer un elurri con asfalto rebajado. Entonces hay aplicaciones muy específicas en las cuales yo no puedo utilizar lo que son rebajados. No sé si se quedó claro. Bueno, aquí vamos a ver el tema del mantenimiento y el uso de las aplicaciones de las emulsiones o los rebajados, como se quiera. Entonces, prácticamente acá tenemos el índice de condición del pavimento, pero esta vez lo tenemos en esta línea, digamos en el eje horizontal. Entonces, a la medida que yo voy avanzando en el tiempo, pues la estructura se me va dañando. Yo siempre digo que el asfalto es como la piel, ¿ya? Si yo me empiezo a aplicar cremita y no me van a salir arrugas, pero si ya me dejo salir arrugas, entonces me toca con botox. Algo similar pasa con el asfalto. Entonces acá vamos a ver, esto es basado en una página en Estados Unidos de una de estas agencias federales, en las cuales pues tiene el índice, se puede calcular matemáticamente, ahí está, digamos, todo el fundamento y eso lo conocen perfectamente la doctora Irán, pero también esta página le da la facilidad a ustedes de que a través de registro fotográfico le dice, mire, más o menos su índice se clasifica en la letra C, en la D o en la F, ¿ya? Digamos, para no hacer un análisis, digamos, exhaustivo, para algo muy ligero, pero obviamente lo ideal es calcular un índice para no tener una apreciación cualitativa. Y nosotros como ingenieros siempre buscamos las apreciaciones cuantitativas, nos gusta hacer números. Entonces, acá está una pregunta que dice, condiciones ambientales que restringen el uso de uno u otro. ¿Sí? Aquí en Panamá hasta el momento hay alguna restricción, yo no la conocía, y es que cuando hay una cuenca hidrográfica no se pueden utilizar asfaltos rebajados. Hay que utilizar emulsiones. Entonces, digamos, esa es una condición ambiental que restringe el uso acá en Panamá. Sí, efectivamente, en algunos países ya se han restringido los rebajados por los temas de los volátiles. Entonces, no se permite emplear, digamos, emulsiones que tengan volátiles o, obviamente, los rebajados que tienen volátiles. Entonces, prácticamente, aquí en Panamá, la única que sé es que en las cuencas hidrográficas no se puede utilizar asfaltos rebajados. Algunas empresas por ellos mismos toman la decisión
es decir, en la cuenca del Canal de Panamá prácticamente no se pueden utilizar rebajados, se utilizan emulsiones, y eso es lo que yo he visto acá, pero como tal no hay nada impositivo acá en Panamá. Entonces les decía acá el tema de la aplicación de las emulsiones. Vamos a empezar a ver paso a paso acá dónde o qué mantenimiento tengo que hacer yo. Entonces, el mantenimiento normal es un FOTSIL, que es un sello de niebla, es tomar una emulsión, sprayarla en la superficie cuando yo empiezo a ver algún desgaste superficial. Ustedes saben que los rayos ultravioletas y todos los temas ambientales pues me empiezan a oxidar el asfalto. Entonces el sello de niebla, el FOTSIL, lo que hago es hacer un spray sobre el asfalto de tal manera que me garantice tener un retardo, digamos, en la oxidación, que es lo que más me va a afectar el asfalto. Ya tenemos los rejuvenecedores, el cual también es una opción. Los rejuvenecedores lo que hacen es, en cierta manera, ablandar, digamos, el recuperar ese endurecimiento que sufre el asfalto. Entonces lo que hacen los rejuvenecedores prácticamente es penetrar. Aquí ya hemos hecho un estudio y bueno, ya hay un proyecto que posiblemente se va a aplicar rejuvenecedor, se atrasó. Ya se han aplicado rejuvenecedores acá en el país. Acá creo que acá estaba el ingeniero Oscar en el webinar. El ingeniero Oscar trabaja con rejuvenecedores. Y prácticamente acá lo que estamos buscando es tratar de ampliar el panorama. Queremos utilizarlos. Ya se propusieron y lo aceptaron de un estudio patológico que hicimos. Acá dice el ingeniero Oscar, sí, en Tocumen y en el aeropuerto de Chiriquí. Sí, de acuerdo. Gracias, ingeniero Oscar. Se utilizaron ahí los rejuvenecedores y bueno, chicas, se van a utilizar. Es una opción viable. Y bueno, la idea es tener un panorama de opciones en los cuales pues se permita tener opciones para hacer el mantenimiento adecuado. Acá veo una pregunta que dice, la oxidación de las emulsiones extendidas versus el tiempo. Bueno, prácticamente las emulsiones experimentan, digamos, el mismo tipo de oxidación que un asfalto. Obviamente las emulsiones, cuando me entiendo que acá nos referimos a ya sea micropavimento, que es una emulsión que va a estar expuesta, pero en el caso de los micropavimentos, pienso que vamos a tener una situación importante porque los micropavimentos obligan a que el asfalto tenga una modificación. En el caso nuestro, nosotros modificamos primero el asfalto y posteriormente hacemos la emulsión. Entonces, eso nos da, digamos, cierto blindaje contra la oxidación. Sin embargo, sí es claro que entre un tratamiento, un FOTSIL, igual manera vamos a tener una oxidación. Y pues no le puedo decir un tiempo porque depende de muchos factores, depende de los rayos ultravioleta, de la condición del clima que tenga, condiciones de humedad, diferentes factores de que podamos tener. Bueno, acá dice el ingeniero Oscar que el rejuvenecedor restituye la viscosidad original del bitumen de la mezcla. Exacto, es decir, se vuelve más rígido. Entonces, lo que se hace el rejuvenecedor es volver a mejorar, digamos, a restituir la viscosidad de la. Entonces, eso es en el tema de los rejuvenecedores. Ya si vamos un poquito más allá y pasamos a la parte B de nuestro índice, pasamos a lo que es las lechadas, el Lurrisil. Prácticamente, pues, el Lurri lo hacemos con emulsiones lentas y la combinación es como un mortero. Entonces, es tomar un Lurri con cierta granulometría, lo mezclamos, lo extendemos y es una capa que queda, digamos, superficial. ¿Ya? Los Lurri, lo que yo he observado, yo nunca he aplicado el Lurri, yo lo que he trabajado en micropavimento, pero lo que he observado con los Lurri es que hay mucho desprendimiento, se fractura mucho y hay, bueno, una pregunta que hacían por ahí, yo creo que va acá, yo creo que se oxida muy rápido y obviamente un asfalto sin modificar ya se degrada muy rápido, diferente a un micropavimento que tiene que ser un asfalto modificado. Ya tenemos el micropavimento, que
vamos a ver ahora más en detalle, pero prácticamente es una mezcla de una emulsión modificada, controlada, con unas granulometrías. Hay diferentes tipos de granulometrías que se aplican para, digamos, para diferentes aplicaciones. Ahora lo vamos a ver, vamos a mostrar unos ejemplos de lo que hicimos. Acá está el micropavimento. Prácticamente yo primero pues hago una limpieza, un barrido. Posteriormente aplico lo que es el agua y después le paso la máquina. Bueno, ahí se me corrió, discúlpenme, se me corrió la maquinita. Luego le aplico el micropavimento. Viene una cuadrilla atrás. Ahora les voy a mostrar unas fotos, unos videos donde podemos ver, digamos. Y prácticamente el micropavimento, digamos, es muy rápido de aplicar. Si se dieron cuenta, es una técnica muy rápida. Asimismo, pues se aplica el rejuvenecedor. El rejuvenecedor pues, se limpia y posteriormente se aplica. Yo no he tenido experiencia todavía con rejuvenecedores, esperamos tenerlo acá en Panamá. Sí he trabajado mucho en micropavimento, he aplicado unos buenos miles de toneladas y ahora se los voy a explicar en detalle. Bueno, acá está un ejemplo del micropavimento. Esto nosotros lo hicimos en Nicaragua. Esto fue por los lados de León. Entonces, si se da cuenta, va la máquina aplicando una capa que puede ser de un centímetro y obviamente pues la superficie tiene un cambio importante y la verdad que si se hace bien, dura bastante. Aquí en este caso nosotros no lo fabricamos la emulsión, a nosotros nos la fabricó nuestro amigo Carlos Mata desde El Salvador y la hicimos en Nicaragua. Entonces, esto fue una experiencia que tuvimos allá. Está el Cape Seal, que es, digamos, otra aplicación en la cual se hace un tratamiento y luego le coloco un micropavimento encima. Ahora vamos a ver un poquito en detalle cada uno. Ya están los tratamientos superficiales, el Chip Seal en inglés, el tratamiento simple o riego. Primero yo tengo un riego de imprimación. Ahí abajito están pues, las especificaciones, el tipo de emulsión que se utiliza, digamos, para la imprimación, con una CS1. Posteriormente, digamos, a barrer y a limpiar, digamos, ya la base, pues se coloca lo que es el riego a una tasa indicada, ya sea en galones por metro cuadrado o en litros por metro cuadrado, depende ya de la especificación que se... Luego se le aplica un material secante, pues para evitar que cuando estábamos en las vías, pues se le colocaba el material secante, pues para evitar que nos levantara la imprimación, ¿no? Luego ya aplicamos el tratamiento simple. Ahora, ojo que esta aplicación en Nicaragua, por ejemplo, se utilizaba mucho como acabado final. Entonces, la base era una base que se le da cierto tratamiento con cemento, no muy cerrada, porque si no, no imprima y no se le pega nada. Entonces, lo que se hacía era una base estabilizada, pues como lo mostré ahí, se imprima y posteriormente se le hacía un tratamiento simple. Entonces, se le quitaba el material secante al siguiente día, porque si no los camiones o el tráfico normal lo quitaba, y posteriormente pues ya se le aplicaba, digamos, la CRS, la emulsión para el tratamiento, y posteriormente se le tiraba, digamos, ya lo que era el agregado. Le pasábamos la neumática. Era una discusión grande allá porque allá quería que se le pasara la doble rodo, la de tambor metálica, pero es que eso parte del agregado. Entonces nosotros, mire, mejor la neumática. Y bueno, después de tantas discusiones ya se empezó fue que era la neumática porque siempre exigían la doble rodo y la doble rodo parte del agregado. Y pues esa no es la idea. Entonces el tratamiento simple, en un esquema general, pues se tira, digamos, el agregado y posteriormente, se tira la emulsión y posteriormente se tira el agregado. Obviamente uno va en dirección contraria, entonces no se le pega en la rueda ni nada de eso la emulsión. Si se den cuenta, está la doble rodo, que eran las discusiones, y la neumática. Entonces la idea era tener solo la neumática. Eso es, digamos, lo que tiene que ver con el tratamiento simple. Ahí pueden ver cómo se va aplicando el agregado y las diferentes, digamos, aplicaciones. Y finalmente, pues está ya el sello de grietas, que ya, bueno, se llegó el sello de grietas, es casi el botox, toca estar atendiendo, digamos, esos ya bacheos y sello de grietas ya es una condición
que ya se fue mejorando. Obviamente, pues, hay algunas grietas que se presentan en edades tempranas y pues hay que irlas curando. No solo las grietas es porque pasó algo en la estructura, hay veces los temas de los taludes, hay asentamientos, hay movimientos, hay diferentes razones, pero las grietas es lo primero que hay que tapar porque por ahí se nos mete el agua y por ahí se nos daña la estructura. Aquí siguiendo en donde se aplican las emulsiones, entonces aquí por ejemplo yo tengo una capa vieja de asfalto y le voy a poner una nueva, entonces ahí le pongo mi riego de liga, ¿ya? Ese es un punto. Cuando yo estoy haciendo, digamos, mi base granular, entonces tengo que imprimar para después colocar mi liga y posteriormente la carpeta. Entonces ahí está, digamos, las etapas donde se aplica. Vamos a ver algo de tratamiento superficial. Como les decía, el tratamiento superficial se ha utilizado en nuestros países como carpeta final, ¿ya? Y pues hay que estar claro de que pues ese no era el objetivo, pero hay que estar claro de que es un medio económico de hacerlo. En algunos casos, cuando se hace bien, funciona. Sin embargo, hay que estar claros que no aporta ninguna capacidad estructural. Igual el micropavimento, aunque parece una carpetica, tampoco aporta ningún nivel estructural a la superficie. Entonces acá tenemos diferentes tratamientos. Esto lo tomé de un libro de una empresa que se llama Vitafal, está bastante bien ilustrado. Está lo que es el riego antipolvo, que es la piedra fina, luego viene el ligante y luego la base granular. Digamos que este es uno básico que, aunque los antipolvos realmente en nuestros países es tirar la emulsión y luego una capita de arena para que no se le pegue la emulsión a los camiones. Ya viene el tratamiento simple, que acá tenemos el pavimento o la base granular estabilizada, como les explicaba, y luego se tira el ligante y posteriormente se tira el agregado. Entonces, hay diferentes tipos de granulometrías dependiendo lo que yo quiera hacer, ¿ya? Entonces, si yo quiero hacer un doble tratamiento, entonces, bueno, acá está el doble tratamiento, entonces yo hago un primer riego de emulsión, le tiro la grava, luego hago otro riego de emulsión y luego tiro otra grava. Pero generalmente la segunda capa siempre, obviamente, pues tiene una granulometría menor que la primera para que encaje y selle más. Entonces, ese es un tipo que se hace. Está el tratamiento de sellado, que es un tratamiento doble, y luego encima se le tira una capa de arena o de gravilla para poder, digamos, sellar. Está el chipping. El chipping prácticamente es cuando tengo una estructura muy fisurada. Se mete en el chipping si tengo que utilizar una emulsión modificada. ¿Por qué una emulsión modificada? Porque pues prácticamente ante estas fisuras y los movimientos que va a tener la carpeta, pues necesito tener un material que tenga una mejor recuperación. Es un asfalto modificado, pues tiene una recuperación que me permite absorber y manejar este tipo de situaciones. Ese es un chipping. Ya el micropavimento es un microenfrío sobre una carpeta existente, le coloco una microcarpeta. Ahora, el Cape Seal, acá en Panamá se utiliza bastante. Hay muchos parqueaderos que emplean que es primero tiro un tratamiento simple y encima le coloco un micropavimento. Está el tratamiento invertido, que acá lo que se hace es, en vez de tirar primero la emulsión, se tira primero el agregado, luego le tiro la emulsión, luego le tiro el agregado, le tiro la emulsión. Entonces es uno invertido. Es otra manera también de emplearlo. Están los tratamientos con compuestos de geotextiles o fibras, que también cuando hay muchas fisuras se coloca un geotextil y encima se coloca el tratamiento. Eso reduce en algo yo digo que no las reduce, retarda un poco, pero finalmente pues las fisuras es un tema bastante complicado de controlar, ¿no? Y está el tratamiento SAMI. El tratamiento SAMI es que yo sobre una carpeta que tiene muchas fisuras, igual, pues le meto el asfalto modificado, tiro la grava y encima le coloco una carpeta asfáltica. Entonces, eso de abajo lo que se trata es de que en cierta manera se rompa la trayectoria de las fisuras y no pasen a la carpeta superior.
Entonces son diferentes, digamos, aplicaciones de que se tienen en los tratamientos. Bueno, ya habíamos Pero visto tenemos una pregunta. Si hay Sí. registros de fisuras preexistentes, a ver si ya le digo. Aún así se tira agua antes del micro, no hay riesgos de comprometer la base subsiguiente. Eso sería si hay registros de fisuras preexistentes. Aún se tira agua antes del micro, no hay registros de comprometer la base subsiguiente. Bueno, mire, el tema del micro es bastante discutido y nosotros hemos tenido bastante, y creo que la pregunta es muy adecuada a las situaciones que a uno se le dan en campo. Cuando uno está en campo, piensan que el micropavimento se puede tirar ahí, ya eso va a ser el santo remedio. Y no. El tema del agua, si yo tengo un fisuramiento bastante marcado, grietas, pues echarle el agua, uno, pues voy a estar saturando más, y segundo, cuando yo le coloco el micropavimento, ya cuando está muy marcado el fisuramiento, al mes se calca, es decir, se refleja. El micropavimento no es la solución a las fisuras. Ahora, con el tema del agua, ¿qué hacemos nosotros? ¿O cuál es la metodología que hacemos? Nosotros, obviamente, primero barremos y luego lavamos, pero sí esperamos a que se seque el agua, ¿ya? Ahora, si es de noche, porque también hemos aplicado micropavimento de noche, entonces lo que hacemos es tratar de aplicar el agua y pasarle 2 veces el cepillo para tratar de alejar, digamos, de no dejar tan permeable la superficie. Ahora, entendamos que el micropavimento trae agua y pues no es algo que lo vaya a afectar porque, digamos, hace parte, digamos, de su composición. Pero sí hay que evitar que cuando yo limpie la superficie, si yo la puedo dejar secar es lo mejor. Ahora, si me toca trabajar de noche, entonces tengo que tratar de pasarle 2 veces la barredora, porque pues el micropavimento de veces la mayoría, o nosotros lo aplicamos mucho de noche, por el tema del tráfico. Acá está el micropavimento, algo que les dije, el micropavimento no aporta a nivel estructural. Si bien es cierto que yo puedo colocar 2 o 3 capas de micropavimento, es decir, llegar hasta 3, más de 3, no es recomendable, segundo no tiene sentido, no aporta a nivel estructural. O sea, es algo que quede claro. Se utiliza en muchas partes del mundo, el micropavimento es ampliamente utilizado, y obviamente tiene un diseño, así como yo diseño una mezcla asfáltica, ya sea Marshall o sea Super Paint, el micropavimento también tiene un diseño. Es un diseño bastante riguroso, diría yo. Es bastante detallado, no solo por la metodología, sino tiene 15 ensayos que se le hacen al micropavimento en sus diferentes etapas, y si falla uno, pues toca echar para atrás, ya sea por el agregado, por el emulgente, etcétera. Entonces, sí es un tema de bastante tiempo y conocimiento, diría yo, los temas de diseño. Entonces hay objetivos específicos cuando yo diseño un micropavimento, es que yo tengo que garantizar el curado. Nosotros tuvimos malas experiencias de que nosotros tiramos el micropavimento y lo tiramos, me acuerdo tanto, lo tiramos a las 11 de la noche y era mediodía y no curaba. No curaba, y curaba como a las 3 de la tarde, entonces parecía era un endurri, ¿ya? Entonces obviamente la composición de la emulsión ahí no estaba funcionando bien. Estaba también el tema de lo que era digamos, habían unos micropavimentos que curaban muy rápido, es decir, rompía muy rápido la emulsión, entonces no dejaba terminar de colocar, entonces quedaba todo rayado el micropavimento y quedaba todo feo. Entonces realmente eso también era un tema complejo. Entonces en el diseño hay que tener en cuenta eso, de que nosotros tenemos que tener y evitar, digamos, de manejar muchos tiempos prolongados o tiempos muy cortos. Entonces ahí sí es importante tener en cuenta los tiempos que vamos a trabajar. Permítame un momento. Entonces acá tengo que ver que mi tiempo sea el adecuado.
porque el micropavimento lo que yo quiero es tirarlo y dar tráfico, o si no, no estamos mal. Entonces, si se dan cuenta, acá está la nube de referencia, entre antes y después. La idea acá, por ejemplo, acá está el micropavimento, que fue un tiempo muy corto en el cual él curó. Mira, ahí está la nube, ya prácticamente estaba listo para darle tráfico. Obviamente mantener la superficie resistente a la fricción, porque si yo meto un micropavimento y solo lo pongo con un material muy fino, pues voy a tener una superficie que no va a tener buena adherencia, es decir, que el carro se me va a patinar. Entonces hay que hacerlo con los agregados adecuados. Hay diferentes tipos de micropavimento, tipo 1, tipo 2, tipo 3. Nosotros generalmente utilizamos el tipo 3, que era un porcentaje de polvillo, que bueno, así se le dice, o también la fracción, digamos, fina de la trituración, y un porcentaje de gravilla de 3/8, ¿no? Un 10%, un 8% para ajustar la curva granulométrica, y eso le da una buena abrasión, digamos, a la superficie. También hay que garantizar en el diseño la compatibilidad del sistema con el sistema del micropavimento, es decir, que mi agregado se adhiera bien, pues si no voy a tener problemas. Entonces acá, digamos, dentro del sistema tenemos nuestro proveedor de asfalto, el emulsificante, la fuente de agua, polímeros y cantera de agregados. Obviamente tengo mi planta de emulsión para que me genere la emulsión, tengo mis agregados, mi agua, mi cemento y mi retardante en caso de que lo necesite, ¿ya? O sea, hay climas muy severos, acá como Panamá, que con ese calor que hace como fue el de hoy, si yo tiro un micro ahí sobre el piso, la temperatura agarra y me lo cocina y me lo revienta. Entonces tengo que utilizar una cierta aditivos que se utilizan para retardar, digamos, lo que es el rompimiento. Entonces, ahí ya tengo mi diseño de micropavimento. Posteriormente viene mi máquina de micropavimento, que también es una máquina especial y que también tengo que calibrarla. No es que yo le eche ahí, no, hay que calibrar. Y obviamente la experiencia en la producción y aplicación. Entonces, puntos críticos, el proveedor de asfalto, porque el asfalto es clave. En este tipo de aplicaciones, el tipo de asfalto es muy importante, o sea, la compatibilidad que mi asfalto tiene que tener con el emulgente y mi emulgente y asfalto con el agregado es clave. Y obviamente los operadores. Si no tengo un buen operador y se le va la mano en el agua o no cuadra bien el setting de la emulsión, es dramático. Entonces prácticamente, digamos, estos son los factores críticos que me afectan, digamos, lo que tiene que ver con la calidad. Aquí vemos el resultado final después del diseño. El diseño son varias hojas de diferentes ensayos, la caracterización del agregado, pruebas, como les dije, que se hace durante el diseño. Y acá se saca un porcentaje óptimo de emulsión. Entonces hay que tener en cuenta que estamos trabajando con porcentaje óptimo de emulsión. El diseño yo lo hago con porcentaje de asfalto, pero al final yo trabajo con emulsión porque la emulsión tiene un porcentaje residual del asfalto. Entonces ahí prácticamente hay un sistema de diseño validado por la ISA, que prácticamente en tema de micropavimento, para estar claro, temas de tratamientos, las especificaciones más que todo van por la ISA. Aquí está la maquinita, el micropavimentador. Hay diferentes marcas, pero el funcionamiento prácticamente es el mismo. Tenemos acá lo que es el compartimiento de los agregados. Como les dije, pueden haber dos tipos de agregados, pero lo que yo hago es primero los mezclo y después los meto en el camión ya mezclados. El camión tiene un compartimento donde yo tiro el agregado y él lo tira a una banda que va dosificando. Entonces, algo importante es que esta máquina no es como una planta de asfalto que tiene tolva, sino que solo tiene una tolva, le meto ahí al mate. Entonces, si yo tengo que hacer una mezcla, tengo que hacerla previamente, la homogenizo, la caracterizo, la pruebo, la valido y ahí sí la uso. Acá está la parte 2, que es el cemento. Es decir, yo puedo graduar en cierta manera el rompimiento del micropavimento con los porcentajes de cemento. Entonces, hay veces uno va jugando un poquito dependiendo cómo esté el clima.
Por ejemplo, en la noche, cuando se tira micropavimento en la noche, entonces hay que aumentar un poquito la tasa del cemento para que me cure un poco más rápido. Acá está el flujo de agregado, que es 3, es una compuerta. Como es una planta que trabaja a unas revoluciones, entonces lo que hay es una compuerta que o deja pasar o restringe el paso del agregado. Así se calibra la máquina. Entonces la máquina se lleva una báscula, la lleno, la descargo, tomo mis tiempos, abro mi compuerta, vuelvo y la peso, miro cuánto botó y así calibro la máquina. Entonces tengo que calibrar el agregado, tengo que calibrar el cemento, tengo que calibrar la emulsión, tengo que calibrar toda la máquina. Entonces es un día calibrando máquina al lado de una báscula, viendo cuánto saco para después cuadrar la receta para que la máquina me cuadre. Aquí pues ya está la parte de los agregados. Aquí tiene el inyector de la emulsión. Si se dan cuenta, la emulsión, apenas sale el agregado, se inyecta la emulsión y ya pasa acá a la parte del... Esto es como un mezclador. Son dos ejes y van dos agitadores mezclando. Y al final ya sale la emulsión, ¿ya? Obviamente hay una caja al final, que es la 9, que es una caja que lo que hace es que tiene unos cauchos que permiten que apenas caiga el micropavimento, aparte tiene unos sinfín que lo distribuyen, y viene un caucho que finalmente le da el acabado. Hay unas que tienen 2 cauchos, y hay otros que le colocan otros aditamentos. Hay que tener en cuenta la inclinación del caucho y otros factores. Si yo paro mucho el caucho me lo arrastra, si lo dejo muy acostado no me lo afina, etc. Entonces son ajustes que ya los operadores lo manejan. Está prácticamente, digamos, en la maquinita. El ajuste importante es la clave siempre el micropavimento, el ajuste del agregado. En el tema de la producción, entonces, como les decía, lo primero es hacer un asfalto modificado. Hay diferentes maneras de modificar una emulsión. Una es hacer el asfalto modificado y después producir la emulsión. Esa, digamos, es la más compleja, pero a mi punto de vista es la mejor. La segunda opción es modificar la emulsión cuando ya está, digamos, en su producción final, adicionarle un polímero que es el SBR líquido, es un látex, se le aplica al final. También se puede aplicar cuando yo estoy produciendo la solución. Hay algunos que recomiendan aplicarlo con la solución. Pero al final, digamos, los resultados que nosotros hemos tenido es que cuando se modifica primero el asfalto, las características de la emulsión son muy buenas. Además, los látex tienen cierto porcentaje hasta el cual yo puedo modificar un asfalto. Y sí hemos podido modificar asfalto en unos rangos mayores con lo que es este sistema. Ingeniero, tenemos 3 preguntitas. Dígame. La primera, ¿no será mejor realizar un saneamiento de grietas con un sello de juntas previamente a colocar el sello? Pienso que eso era pues de la pregunta que estaban contestando de las grietas. Sí, claro, por supuesto que cuando yo tengo mucha grieta lo mejor es sellarlas, pero generalmente cuando uno aplica el micropavimento hay mucho piel de cocodrilo. Y en ese caso sí ya es bastante complejo porque es algo que por más que yo lo selle se me va a marcar ahora. Sí, totalmente de acuerdo. Antes de hacer el micropavimento yo tengo que hacer bacheos, tengo que hacer sellos, tengo que despejar las zonas malas porque pues no lo voy a poner encima. Pero sí, totalmente de acuerdo con la observación. Tengo que sellar primero lo que tengo que, o tengo que sanear primero lo que más pueda debajo del micropavimento. Ok, la siguiente. ¿En qué especificación nos dice rociar agua previo a la aplicación del micropavimento y qué control lleva a cabo para saber cuánto es la tasa de agua aplicada? Bueno, lo que es el lavado como tal está en la ISA, en la especificación de la ISA de micropavimento. ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que lavar? Nosotros tuvimos una experiencia aplicando micropavimento cerca de zonas ganaderas. Y en las zonas ganaderas pues pasan el ganado de un lado a otro, pues siempre hay mucho popó de vaca por todo lado. En algunas ocasiones solo estábamos barriendo y se nos empezó a levantar el micropavimento.
se nos empezó a levantar el micropavimento por el tema del popó de la vaca. Entonces lo que hicimos fue lavar con agua para poder retirarlo, y ya hicimos el lavado con agua, dejamos secar, obviamente yo no dejo saturar mucho mi superficie, y apliqué el micropavimento. Entonces yo sí recomiendo aplicar agua, digamos en algunas condiciones que sean muy agresivas, o sea, se lava con agua y no tiene ningún problema en la adherencia. O sea, si estamos manejando un buen micropavimento, lavar con agua tenga la plena seguridad que no, o limpiar con agua y hacerlo con la barredora, o sea, tiro el agua y obviamente le paso la barredora porque eso restriega, digámoslo así. Entonces no debe afectar, digamos, la adherencia, porque pues nosotros siempre lo hemos hecho con agua, y como les dije, la experiencia esta de las vacas, definitivamente dijimos, mire, vamos a siempre estar echando agua, porque la adherencia ayuda mucho al agua a retirar el polvo y a superficies. Ahí está Carlos. ¿Sí, Carlos? Hola, muy buenas tardes. Sí, reafirmando un poco el comentario que José Manuel hace, debemos recordar que el éxito, parte del éxito de la solución, en este caso el micropavimento, es garantizar el anclaje. Y para ello, la superficie pues debe estar limpia. ¿Okay? La recomendación de la aplicación de agua es sine qua non, prácticamente en cualquier condición. Porque, y en el caso, el ejemplo que tú colocas del estiércol es evidente, pero a veces que es simplemente concentraciones de polvo que no salen con el barrido, ¿ok? Y súper válido y necesario, de hecho, incorporar el agua, por supuesto, en una dotación, no es que vamos a inundar la calle, pero sí para poder garantizar la limpieza. Gracias, Carlos. ¿Había otra pregunta en general? Sí, correcto. ¿Qué consideraciones de diseño recomienda en el diseño de slurry seal o micropavimento en partes de alta torsión, como curvas de volteo con pendiente positiva u otros análogos? Bueno, yo creo que el que me hace la pregunta sabe que el micropavimento, si no se hace bien, se va a levantar en las curvas, ¿ya? A nosotros nos pasó esta experiencia en las rotondas. Bueno, Nicaragua está llena de rotondas, y en las rotondas se nos levantaba mucho, se nos desprendía el micropavimento. ¿Qué recomendaciones en el diseño? Definitivamente una buena adherencia entre el agregado y la emulsión es clave, porque lo que nosotros experimentamos era algo así como un desnudamiento, como un stripping. Entonces, cuando cambiamos la emulsión, nos tocó cambiar la emulsión, y yo lo que recomiendo, y por experiencia, lo que yo vi, y la verdad, bueno, no, puede ser hasta mi competencia, pero hay que reconocerle a cada quien lo que es. Carlos Mata, realmente, cuando ellos primero modifican el asfalto y hacen la emulsión, realmente funciona muy bien. O sea, yo lo viví. En ese momento nosotros compramos a otro proveedor que él modificaba, era con látex. Entonces sí nos dimos cuenta ampliamente en las curvas, y en mi recomendación, de que si el asfalto es modificado, es mucho mejor el desempeño, muchísimo mejor. Y la otra recomendación que yo daría en el tema de las curvas es sí tratar de darle un poco, pasarle la neumática, ¿ya? Hay gente que dice que no hay que pasarle la neumática. Nosotros le pasamos la neumática después de que pasábamos el micropavimento. ¿Por qué? Porque el micropavimento siempre tiene un agua remanente, ¿ya? O sea, para lograr, digamos, su manejabilidad, el micropavimento tiene cierta cantidad de agua. Entonces, cuando nosotros también vimos el tema de que en las curvas se nos estaba saliendo, entonces dijimos, como que hablamos del tiempo de dejarlo un poquito más. Entonces nos dimos cuenta que el poquito más era para que perdiera esa agua y no fuera tan frágil, digamos, en su etapa inicial. Entonces lo que hicimos fue pasarle la neumática, y la neumática ayuda a sacar ese exceso de agua que tiene el micropavimento. Bueno, los que hemos tirado micropavimento, pasa que cuando uno se le va un poquito la mano en el agua, queda la superficie brillante, ¿ya? Y a los 3 o 4 meses se pierde.
Al principio yo dije, oye, qué tan raro, pero ya en el tiempo me explicó, no, mira, ese es el agua que queda ahí atrapada y obviamente con el tiempo sale y ya queda el micropavimento. Entonces yo recomiendo pasar mucho la neumática, la verdad que hemos tenido muy buenos resultados cuando pasamos la neumática. Y hay gente que la recomienda y la verdad yo la recomiendo ampliamente. Ojo que hay que saber cuándo hay que meter la neumática, pero sí lo recomiendo. Nos dice César que se desprende por la torsión del neumático y el peso. Sí, correcto. O sea, en los parqueaderos, si no se hace bien, se levanta el micropavimento. Eso es claro y digamos es un tema de desventaja si no se hace bien el micropavimento. Digamos, es por donde tiene la falencia el micropavimento. Voy a seguir, ingeniera. Sí, adelante. Bueno, desde acá está como se modifica el asfalto, prácticamente se incorporan polímeros con el asfalto a 185 grados centígrados. Se integra, digamos, ya sean polímeros de diferente tipo. Ya pueden ser SBS o pueden ser terpolímeros. El Baloy, que SBS, bueno, Carlos acá es el experto en el Baloy. Entonces, con los diferentes, digamos, polímeros se modifica y posteriormente hacemos la emulsión. Entonces, hay diferentes maneras de hacer la emulsión, ¿ya? Prácticamente lo que tenemos es, nosotros manejamos tanques de concentrado para facilidad. Hacemos los tanques de concentrado, preparamos un concentrado y bueno, ya sea rápida o lenta la que queramos, entonces concentrado pues lo repartimos en el tanque que haya que ser. Se recircula siempre, se lleva una temperatura, depende del tipo de emulgente, entonces hay que calentarlo, hay que derretir, digamos, porque hay algunos. Ya se llenan lo que son los tanques de la planta de producción, se lleva al molino y en el molino pues prácticamente se incorpora, como vimos en el esquema anterior, con el asfalto y pues de ahí sale la emulsión. Entonces, prácticamente este es un esquemita muy rápido de lo que es una planta. Hay plantas de batch, hay plantas de producción en línea. Nosotros producimos en línea, pero también tenemos la opción de hacerlo en batch. Es decir, nuestra planta era de batch, pero la adaptamos para hacer en línea. Entonces, prácticamente eso es lo que tenemos. Proceso constructivo del micropavimento. Pues ahí está lo que les decía, el agregado, cemento, aditivo, agua para que salga la emulsión. Sale ahí, se mezcla, sale a la caja. El tiempo de mezclado pues prácticamente es de 15 a 45 segundos, es un proceso muy rápido. La mezcla pues al principio sale café, yo no sé si ustedes se dieron cuenta en los videos, sale café. El rompimiento es de 60 a 120 segundos y el tráfico se da aproximadamente en una hora. Entonces realmente es un proceso rápido que permite, digamos, dar vía muy rápida a la gente, ¿no? Obviamente cuando nosotros lo tiramos, siempre vamos en sentido contrario al tráfico, para de tal manera que en la medida que uno va avanzando y va terminando, entonces le va dando paso al tráfico, entonces siempre uno construye, digamos, en el sentido contrario al tráfico. O sea, por tema de seguridad, por proceso constructivo, por todo en sentido contrario al tráfico. Es la manera de tirar el micropavimento. Con este dibujito ya bueno, acá está mejor porque acá seguro no se me corrió. Entonces lo que decía, limpiamos, ya, con agua como lo estábamos viendo. Me salté el muñequito. Generalmente las barreras siempre estar pendientes que tengan sus buenos cepillos. Porque si vamos a estar limpiando con la barredora, con los cepillos comunes, pues prácticamente. Ahí está el tema del agua. Luego le pasa otra vez la barredora, de tal manera que aseguremos que se limpió todo. Y ya posteriormente pues le pasamos la máquina de micropavimento, pues con su correspondiente cuadrilla. Y como les digo, acá yo recomiendo pasarle la neumática, toca adicionarle el dibujito de la neumática, porque sí, definitivamente yo la he visto que funciona muy bien. En el diseño de los materiales, como les dije, agregados, emulsión, cemento, la colocación, el equipo calibrado es clave. Como calibrar una planta, hay que calibrar el camioncito. El proceso, obviamente, constructivo, el tema de las juntas,
Yo no puedo tirar un micropavimento y tirar, no, le coloco una lámina, cojo la primera botada y sale y hago unos cortes perfectos. Esas son recomendaciones que hay que seguirlo. Un micropavimento se nota muy feo en las juntas. Hay que tener cuidado con las juntas. La junta arrancando es clave. Entonces, le coloco una lámina o un plástico, tiro, recupero eso, conojo el corte, me queda perfecto, conojo en el otro, lo ajusto bien. Entonces, está limpiando la caja en la medida que voy avanzando. Es un proceso, digamos, de cuidado. Y obviamente si yo tengo todo eso bien, esto fue en Malpaisillo, esto fue allá en Nicaragua, lo cual se hizo. Acá está, como les decía, está la máquina, ahí va todo su agregado. Aquí prácticamente pues la gente va haciendo sus afinados. Si ven, vamos contrario al tráfico en ese caso. Y acá prácticamente pues la gente viene sacando piedritas o algo que queda, y pues obviamente lo que es la parte, digamos, de los puntos a considerar, pues ahí está la ISA, las especificaciones, los diferentes tipos de agregados. También indica cuántas libras o yardas por metro cuadrado hay que colocar o kilos. Acá por ejemplo vemos de 5 a 10 kilos por metro cuadrado, de 8 a 16 kilos por metro cuadrado. Hay gente que lo cobra por tonelada, hay gente que lo cobra por metro cuadrado. Entonces ahí hay que saber cómo es el tipo. Generalmente nosotros colocamos tipo 3, es lo que más se solicita. Aquí era lo que hablábamos, el control de las tasas de rendimiento. Hay muchas deformaciones. Por ejemplo, estas fisuras, que era lo que preguntaban, hay que sellarlo. Si no, pues prácticamente esto se va a calcar en el micropavimento. O sea, no hay manera que no se calque, entonces hay que tratar de sellar antes. Y si no, pues no va a funcionar, ¿no? Aquí, mire, si se dan cuenta acá, pues se controla. Mire, por ejemplo, ese tema, eso, ahí lo mejor es hacer un batch, es hacer en las discusiones que nosotros tenemos, porque oigan, no, ahí no le va a poner micropavimento porque es que no se va a dañar. Entonces, más bien, recorto acá, tiro acá, saco mi cuadrado, saco eso, mejoro, coloco un bache y ahí sí le coloco un micropavimento. Colocar micropavimento ahí no funciona, colocar todo ahí no funciona, o sea, eso ya se dañó. Entonces no hay que perder el tiempo, no hay que perder la plata y no hay que exponerse, porque cuando uno pone algo sobre eso no va a funcionar. Entonces no hay que arriesgarse. Hay gente que se inventa, que hay que echarle, pero eso ya está dañado, y acá ya está desprendido, la humedad ya le entra por todo lado y obviamente se va a desprender el micropavimento y se va a calcar. O sea, los que hemos colocado micropavimento se calcan. Mapeos de esto se calcan inmediatamente. Problemas, acá tengo varios problemas que han pasado. Por ejemplo, el tema de las juntas, este era un tema que nos empezó a pajar a nosotros. Dijo, no, eso está mal. Llegó una persona, nos asesoró, no, vea muchachos, acá se pone acá. Obviamente, pues estas son fotos de hace muchos años cuando arrancamos. Y acá está el tema de los desprendimientos. Estos desprendimientos, digamos, que se presentaban eran, digamos, mala limpieza. Si se ven ahí, un punto que decía Carlos, las acumulaciones de polvo no siempre salen, entonces hay que tener cuidado con la acumulación, o también segregaciones que se dan, ¿no? Los tiempos de curado, como les dije, vea, con sueño, no sé si viene el operador ahí, obviamente los tiempos de curado, hay veces, este es un micropavimento que se empezó a tirar en la noche y no curaba, y obviamente se vuelve muy complicado el tráfico. Entonces los curados es clave el diseño. Entonces, cuando dicen lo de las curvas, que no se me desprenda, tengo que tener un curado preciso para que cuando el tráfico esté bien curado no se me empiece a desprender, porque la curva es lo primero que me levanta. Aquí pueden ver el exceso de agua, digamos, en ese micropavimento. Es claro, digamos, de que se le fue la mano en la dosificación. Esto fue un tema del agua. O sea, todas las fotos no me pasaron a mí los problemas, ¿no? Eran problemas que yo también me he enterado. Esto fue uno de los competidores que hemos tenido, también le pasó, fue un tema con el agua. El agua tenía algo en la composición, y cuando se hizo el micropavimento, obviamente uno hace el diseño bajo sus condiciones, pero en ese sitio era el agua y vea,
digamos, no sé qué condición química afectó y digamos, generó, digamos, este acabado en el micropavimento. Esto también el brillo general, como les dije, esto puede ser o problemas con el emulgente o que tiene un exceso de agua. El exceso de agua genera mucho eso, los desprendimientos, lo que me decían ahí, entonces no cura bien, en las curvas se marca bastante. Este es el brillo en la superficie, si se dan cuenta, parece que estuviera exudado, pero no, es el micropavimento que un exceso de agua genera esto. Los desprendimientos, digamos, esto no se curó bien, se deja el tráfico, pum, levantan la rueda. Cuando se tiene mucho exceso de aditivo para controlar el curado, pues también se da una segregación, hay que tener cuidado con las segregaciones. Y bueno, trae el brillo en la superficie. Esto es en las curvas, acá el que preguntaba en la curva, hay una curva bien crítica, había todo el desprendimiento que hubo en ese micropavimento. Y ahí sí fue como un desnudamiento, como les decía, la emulsión que estamos utilizando ahí no tenía una buena adherencia. Obviamente uno cuando está construyendo y está comprando una emulsión, uno, bueno, espera que le funcione bien, pero cuando pasa esto, uno dice, oiga, ¿qué sucedió? Ahí nos tocó reparar. Obviamente ya reparamos con una emulsión que había sido modificado el asfalto, habían fabricado la emulsión y obviamente obtuvo un resultado totalmente diferente, totalmente diferente. Entonces, realmente en el tema de la selección de la emulsión es muy importante. Bueno, esta otra de fotos. Y bueno, con ojo concluyo, invitándolo nuevamente al primer Congreso Panameño del Asfalto. Hoy se me fue un poquito la mano en el tiempo, no pensé que había hablado tanto. No sé si hay alguna pregunta, espero que haya quedado claro. Y bueno, cualquier duda o comentario, pues con gusto. Gracias, ingeniero, por esta tercera semana de la nueva era del asfalto. Por ahora, pues no tenemos preguntas. Vale. Ujú. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, los espero la próxima semana. Va a estar el doctor Loria. Vamos a ver lo que es el SuperPay. No sé, Carlos, si al final tiene tiempo para que nos acompañe en una de las charlas que habíamos hablado. Yo sé que usted ha estado ocupado, pero tal vez tiene un tiempito. Estamos en eso. Claro que sí, vamos a fabricar un espacio de tiempo. El IPA Bueno, siempre cuenta conmigo, así que ahí nos vamos a ver. vale, Carlos, muchas gracias. Bueno, don César Leaño, un saludo desde Colombia. Don César también maneja todo lo que es rejuvenecedores y también está claro, digamos, de las ventajas de ellos. Tal vez ahí cuadramos una charla de rejuvenecedores, que lo tenemos programado. Entonces, ahí le comento, doctora Airán, en el resto del programa. Por ahora vamos a mirar SuperPay, vamos a mirar Marcha. Después continuamos con los temas de mantenimiento vial, en lo que son sellos de grietas, y también lo que es el tema de los rejuvenecedores. Entonces, bueno, gracias, doctora Gracias. Aidan, que esté Sí, muy muchas bien. gracias. Sí, hasta luego. Nos vemos la próxima semana. Gracias a todos. Chao.